La paz esté con ustedes. Amigos, durante este ciclo B de las lecturas litúrgicas, estamos leyendo del Evangelio de Marcos. Y hay algo en Marcos que es, no lo sé, como tonificante. Es el primero de los Evangelios. Fue escrito de esta manera como simple, dinámica. No hablaba griego nativamente, puede decirse eso por el modo en que escribe, pero le da a lo que escribe un cierto tono como el de Hemingway. Y lo verán en su estrategia narrativa, siempre hay algo, yo diría, rápido y enérgico en él. Bueno, la historia de hoy es una que obviamente los primeros cristianos adoraron porque aflora de formas diferentes en los 4 evangelios. La historia de la calma de la tempestad. Lo que voy a hacer es darles 3 interpretaciones separadas, todas las cuales han surgido de la iglesia primitiva y todas han arrojado luz sobre la vida espiritual. Conocemos entonces la historia elemental de Jesús en la barca con sus discípulos. Se desata la tormenta, Jesús está dormido en la popa de la barca, los discípulos entran en pánico, lo despiertan. Una vez que se despierta, Él calma la tormenta y les dice: tienen poca fe. Allí está entonces la estructura básica de la historia. Permítanme darles entonces mejor dicho, 3 interpretaciones de esto. Cada vez que hablamos de Jesús y los discípulos en una barca, estamos hablando de la iglesia, la barca de Pedro. Y es la iglesia haciendo su camino a través del espacio y el tiempo. Piensen esto, no es solo algo que sucedió largo tiempo atrás. Claramente lo es porque lo recordaron vívidamente, pero la iglesia nos lo aplica a nosotros ahora y en nuestras vidas espirituales. Es la iglesia haciendo su camino a través del espacio y el tiempo. Lo que se desata inevitablemente, escúchenme, son tormentas. Y todos sabemos eso. Cualquiera que haya vivido más de 8 años en el planeta Tierra sabe que en la vida te enfrentas con tormentas. Oposición, dificultad, crítica, fracaso, temor, lo que sea. Y entonces la iglesia, lean hasta el relato más breve de la historia de la iglesia. ¿Qué verán? Borrascas y tormentas que estallan y amenazan la barca de Pedro. Los discípulos están asustados. Bueno, comprensiblemente. Lo he dicho muchas veces, el antiguo Israel temía al agua. No tenían muy buenos barcos para navegarlas, efectivamente el mar abierto era un símbolo del caos. Bueno, aquí el mar de Galilea, que es relativamente pequeño, pero se transforma como en mar abierto, porque la borrasca aparece y dicen, ya que estamos, que esto sucede en el mar de Galilea y dado el patrón del clima y lo demás y el modo en que se conforman, estas tormentas pueden ser extremadamente violentas. Agua tormentosa. Regresamos a la página 1 del libro del Génesis, el tohu vabohu, el caos acuoso primigenio, siempre representa lo que se opone a las intenciones de Dios. Así que aquí estamos. La iglesia haciendo su camino a través del espacio y el tiempo, enfrentando tormentas. Los discípulos en pánico. En la parte trasera del bote, Jesús profundamente dormido. De acuerdo, ¿qué está sucediendo aquí? Primero que nada, ¿cómo podría el hombre estar profundamente dormido en la popa de un bote pequeño mientras se desarrolla esta tormenta? Esta es una interpretación. El Cristo dormido representa, escuchen, el lugar de seguridad y paz. Cristo viviendo en nosotros, como lo expresaría Pablo, que nos da tranquilidad, incluso en medio de las peores tormentas. Ellos entran en pánico, pero Cristo está dormido, serenamente dormido. Hay un lugar en ti, en mí, en el centro del alma, si se quiere, el lugar en el que estoy siendo creado aquí y ahora por Dios. Ese castillo interior, para usar el lenguaje de Teresa de Ávila, la bodega interior, para usar el lenguaje de San Juan de la Cruz, este lugar de serenidad y paz en donde estoy conectado con el poder infinito y eterno de Dios. Los santos no son aquellos que nunca confrontan problemas. Quiero decir, todos los santos sobre los que he leído enfrentaron borrascas, pero todos tenían en ellos este sitio de calma y de seguridad y paz que les permitía, una vez que Él se despierta
calma la tormenta. Así sucede en nuestra vida espiritual, si podemos acceder a ese lugar. Y se da a través de la oración, se da a través de la meditación. He conocido a gente así en mi vida, gente santa, que aun cuando están en medio de una frustración terrible y oposición y temor, tienen sin embargo esta serenidad interior. Esa es una forma de interpretar al Cristo que duerme, y Él se convierte en el sitio en el que las tormentas se calman. No quiere decir necesariamente que desaparezcan, sino que puedo superar y hallar paz incluso en medio de una tormenta. De acuerdo, esa es la interpretación número 1. Esta es una segunda que también surge a partir de los padres de la Iglesia. De cierto modo es la opuesta, pero tal como ocurre a menudo en la vida espiritual, los polos opuestos son más como tensiones creativas. Aquí va entonces otra forma de mirarlo. Los discípulos en la barca con Jesús, esa es la Iglesia, que hace su camino a través de las aguas tormentosas del espacio y el tiempo, de acuerdo a lo mismo. ¿Por qué tienen tanto miedo? Bueno, en esta interpretación, la segunda, es porque han permitido que Cristo, dentro de ellos, se duerma. Así que estamos observando esto desde otro ángulo, otro modo de interpretarlo. Han permitido que el poder espiritual que está en ellos, que se vaya a dormir. No están más atentos, no están alertas espiritualmente. Si se quiere, este es el peligro en nuestro secularismo contemporáneo. De acuerdo, estamos haciendo nuestro camino, sí, en un mundo tormentoso, difícil. ¿Y qué hemos hecho? Nos hemos olvidado de la oración, nos hemos olvidado de la misa, nos hemos olvidado de los santos, nos hemos olvidado de los sacramentos. Y luego nos preguntamos, de acuerdo, ¿por qué estoy tan asustado? ¿Por qué mi vida es tan caótica? Bueno, mira, es porque has permitido que el Cristo en ti se quede dormido. Así que, en esta interpretación, despiértenlo. En otras palabras, recobren la vida espiritual en toda su riqueza. Saben, he escuchado esto a través de mis años de ofrecer dirección espiritual y lo demás. Padre, no lo sé, mi vida está como en ruinas, es un desorden, tengo miedo todo el tiempo, tengo ansiedad y depresión, mi vida no está yendo a ningún lado. De acuerdo, ¿estás asistiendo a misa? No, no he asistido a misa en 25 años. ¿Rezas a diario? No, en verdad, no he orado por años. ¿Qué tal el rosario? Sí, cuando era niño lo rezaba, pero ni siquiera ya tengo uno. ¿Lees algún libro espiritual? No, simplemente hago en la práctica lo que me surge hacer en el momento. ¿Y te preguntas por qué estás sufriendo depresión y ansiedad y no encuentras sentido? ¿Te preguntas por qué estás atrapado en las tormentas de la vida y no tienes lugar al que volverte? Has permitido al Cristo en ti que se quede dormido. Noten ahora, en esta interpretación de la historia, cuando lo despiertan, inmediatamente Él calma la tormenta. De acuerdo, así sucede también en el orden espiritual. Cuando nos reconectamos con Cristo, cuando le prestamos atención al Cristo interior, las tormentas se calman. En la primera interpretación, Él representa ese lugar de serenidad y paz. Del otro lado podemos interpretar que dormir es un problema que tenemos y necesitamos levantar y despertar al Cristo que tenemos dentro. ¿De acuerdo? Esta es la tercera interpretación. Esta es como menos moralista, es más mística, diría. Las aguas tormentosas, como digo, el tohu vabohu, es todo lo que nos asusta, es todo lo que se opone a Dios, es el poder de la muerte. ¿A dónde va Jesús cuando entra en nuestra condición humana? Va hasta lo más bajo. Así que en esta interpretación, Jesús en las aguas tormentosas no nos pontifica desde lo alto, sino que en la encarnación
recorre todo el camino descendente para unirse a nosotros. Sí, Él está junto a nosotros en el tohu vabohu del pecado y la enemistad y la soledad y sí, la muerte misma. Piensen aquí, Jesús dormido en la popa de la barca. Es como si hubiera ido debajo del agua. Es como si hubiera permitido que el tohu vabohu lo abrume. Y eso es exactamente lo que sucede en la cruz. Es Jesús que toma sobre sí todas las tormentas de la disfunción humana, pero toma sobre sí también ese temor espantoso a la muerte y luego la muerte misma. Permite él mismo quedar abrumado. ¿Pueden ver en esta interpretación mística Cristo dormido en la popa de la barca? Bueno, ese es el Cristo muerto que está dormido en las profundidades de la tierra. Ese es Cristo luego de su muerte en la cruz. ¿Qué significa este Cristo que se despierta? Despiértate, tú que duermes. Despiértate. Este es Cristo resucitado ahora de la muerte, que habiendo ido como si fuera bajo las olas, permitiendo que las olas lo pasaran por encima, ahora resucita y dirige las olas, dirige los mares y los calma. ¿Acaso la resurrección no representa la victoria de Dios sobre el tohu vabohu? Sí, este existe por toda clase de razones. Somos responsables de él en cierto punto y lo entiendo, el tohu vabohu existe. Pero nuestro Dios ha descendido todo el recorrido, permitiendo incluso que lo abrumara. Pero luego, resucitando del tohu vabohu, Él ahora regresa en directo al Génesis. Recuerdan que dice, el Espíritu del Señor sobrevolaba la superficie de las aguas. Bueno, aquí está Jesús resucitado, sobrevolando la superficie del tohu vabohu. Victoria. Es Cristo el victorioso. ¿De acuerdo? He ofrecido 3 interpretaciones de esta gran historia y eso es parte de la sabiduría de la Iglesia, que ha extraído estas 3 ideas diferentes de esta representación icónica de la vida cristiana. La primera, encuentren ese lugar de paz en ustedes, donde Cristo está dormido incluso en la tormenta. La segunda, si han dejado que Cristo se duerma, pues despiértenlo, reconéctense a la vida espiritual. Luego, por fin, y más importante, encuentren consuelo y alegría y vindicación en el Cristo que ha descendido todo el recorrido, pero que luego resucita para convertirse en el comandante de las olas. Él es el Señor por sobre el pecado y la muerte, y encuentren su paz en Él. Y Dios los bendiga.